Los indicadores lo confirman, la economía nacional evidencia estancamiento. La industria manufacturera arroja resultados negativos, la productividad desciende, las exportaciones se reducen y las importaciones crecen. Con estos datos en reiteración mes tras mes es imposible, como asegura el presidente Santos, crear nuevos empleos de calidad y reducir la pobreza. Con exceso de optimismo calificó el presidente Juan Manuel Santos el desempeño de la economía nacional el pasado 15 de abril al presentar el Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo, PIPE. Es impresionante cómo todos los analistas están diciendo Colombia se está proyectando como una de las economías más dinámicas hacia el futuro. Según sus palabras, aunque en los últimos años la industria arroja indicadores por debajo de los que produce el conjunto de la economía nacional, el resultado no es para alarmas. No hay ningún tipo de crisis, no hay ningún tipo de emergencia, todo lo contrario. Los indicadores son muy positivos. Ya voy, Toño, que conmigo, ya voy, Toño. Economía nacional, al garete, pero optimistas. La economía nacional cerró en el 2012 con un 4%, luego de registrar en el 2011 un notorio 6,6%. En enero de 2013 abrió con una caída del 1,1% en las exportaciones, reflejo directo de la baja del 19,7% en la facturación a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las importaciones, según un comparativo interanual, crecieron el 19%. Al comparar importaciones y exportaciones, se obtiene un déficit en la balanza comercial en este primer mes del año de 213.3 millones de dólares, resultado negativo si se compara con el obtenido un año atrás, cuando se había logrado un superávit en dólares de 623.4 millones. Las estadísticas señalan claramente que en el último trimestre del año pasado y en lo que va corrido de el producto industrial ha decrecido. La industria en la última década y media más o menos ha pasado de representar cerca del 24% del Producto Interno Bruto a representar tan solo entre el 9 y el 12%. Igual la participación en términos de la generación de trabajo ya ha pasado de representar poco más del 20% a duras penas el 13 o el 14%. Otra lectura de los indicadores es la reprimarización de la economía nacional, que se deduce de la producción y de las exportaciones. El 70,8% ahora dependen de los hidrocarburos y el 8% de la minería. Los analistas más inteligentes reconocen que también la industria fue afectada, que ha habido en Colombia una desindustrialización y que ese modelo basado en la exportación sería solamente aplicable sobre la base del sector minero energético y el sector de las plantaciones, por ejemplo palma africana o azúcar, que podrían producir algunos bienes de exportación. En pocas palabras, se ha montado un modelo basado en la ilusión de la exportación, descuidando el mercado interno. Este retroceso que estamos viviendo, de hecho, nos coloca o nos acerca mucho más a una estructura como la que siempre han tenido estos países y particularmente Colombia, en el cual las producciones primarias, pero sobre todo las producciones primarias extractivas, han sido realmente los rubros más importantes, digamos, han sido los ejes de la acumulación del capital y los ejes alrededor de los cuales se ha organizado la economía como un todo. Por su parte, el Producto Interno Bruto indica que la industria manufacturera ahora representa el 12% de las ventas totales al exterior y el sector agropecuario el 7%. Las consecuencias de este fenómeno son la vulnerabilidad de la economía criolla y el retroceso que ha vivido el país en su intento por ser autosuficiente en diversos y variados segmentos de la economía, poniendo en riesgo la necesaria soberanía alimentaria, económica y política.
un nubarrón que se extiende. En febrero de este mismo año, las exportaciones cayeron un 6,6%, al tiempo que aquellos productos que tienen por destino Estados Unidos sufrieron una recaída del 13,9% en comparación con igual periodo de 2012. Al tomar de manera conjunta enero-febrero de este año 2013, los resultados de la producción industrial indican una reducción del 4,5% con respecto al mismo periodo del 2012, y la producción manufacturera, que en el año 2012 había registrado un 3,48%, ahora arroja un 3,1%. Por su parte, el DANE informó que de los 48 ramos de la industria que considera de manera individual para sus estadísticas, 30 arrojaron cifras negativas, producto de lo cual el empleo fabril registra una caída del 2,5%, indicador que contradice al presidente y su ministro de Trabajo, los cuales afirman que se está creando de manera constante empleo estable y con todas las garantías laborales. Hemos generado más de 2 millones de empleos. Y un porcentaje importante del empleo que se ha generado ha sido empleo formal. De otro lado, el Tratado de Libre Comercio que se adelanta con Corea amenaza definitivamente la ya debilitada industria nacional. El TLC lo que hace realmente es dar como el puntillazo final, ¿no? Que digamos lo poco de grabación arancelaria que se empezó ya a desmontar, pues simplemente va a ser como el corolario de lo que venía desde tiempo atrás. El país se había abierto y se había abierto de una manera indiscriminada. Curiosamente, cuando se da la apertura del 90 también tenemos un proceso de revaluación. Cuando se firman los TLC se firman en un ambiente de revaluación muy fuerte, y la desgravación arancelaria sumada a una tasa de cambio desfavorable, pues obviamente tenía que terminar como está terminando, ¿no? Con un proceso de desmonte casi que completo de los procesos de valor agregado, y en el caso de la industria, pues casi que el desmonte total de este sector económico. Los autopartidistas lo saben, y con ellos la industria metalmecánica criolla, que al igual que en el caso del sector agropecuario, entiende que no se puede competir con economías de desarrollos tecnológicos mucho más elevados o de jugosos subsidios a la producción. La firma acelerada de tratados de libre comercio no tenía realmente ninguna base ni justificación técnica para decir que eran ventajosos desde una perspectiva económica. Yo pienso que han estado más inspirados por la geopolítica y por el hecho de buscar la bendición, digamos, de los grandes poderes. Ahora, uno no entiende es cómo los sectores particulares, el caso de los ganaderos, podían ser uribistas sobre esa base. Si uno mira en los centros comerciales actuales, nosotros estamos viendo que están llegando vísceras de Canadá, de Europa, etcétera, etcétera, a precios irrisorios realmente. O sea que cuando entre el Tratado de Libre Comercio en firme con los Estados Unidos, cuando entre el Tratado de Libre Comercio en firme con Europa, y los mismos ganaderos saben que la ganadería se acaba prácticamente. Pese a todo lo anterior, el presidente afirma que no hay crisis ni motivo para aprobar un plan de choque para la economía nacional, pero sus aliados del sector industrial asociados en la ANDI, por el contrario, vaticinan como diagnóstico la caída de la producción, bajo crecimiento de las ventas, menor uso de la capacidad instalada y un clima de negocios en deterioro, e indican que hay varios sectores que sufren con mayor impacto de esta situación, entre ellos las cadenas textil-confecciones, siderúrgica y metalmecánica, fertilizantes y agroquímicos, cuero y calzado, electrodomésticos. Algunos subsectores alimenticios enfrentan fuertes presiones y una situación crítica. Negar eso ya implicaría pues tratar de tapar el sol con una mano, con un dedo. Las cifras del DANE no son cifras de izquierdistas trasnochados o de enemigos del gobierno, de la oposición, son cifras reales y que ya empiezan a manifestarse, digamos, de una manera muy concreta en términos de cierres de empresas.
Sí, uno puede decir que hay, en lo que se refiere a la industria, pero también en otras actividades económicas, hay factores estructurales de la crisis y factores coyunturales. El factor estructural es la desindustrialización. El factor coyuntural tiene que ver con el agotamiento del periodo de sobrevivencia o el periodo dinámico que se dio entre el 2003 y el 2007. En el momento en que se acaba el factor coyuntural, ya empieza a operar lo contrario, y es por eso que vemos la caída en los indicadores industriales. Eso se puede ampliar a otros sectores de la economía, quiere decir que los mismos sectores favorables de la dinámica económica de la década que pasó, al desaparecer, hunden a la economía en su conjunto en una situación de crisis. Muchos aspiran a que los minerales, metálicos o no metálicos de exportación pudieran favorecer nuevamente un crecimiento, pero no hay indicadores que puedan darle una idea optimista a los analistas del próximo periodo de la economía colombiana. Opinión que comparte Javier Díaz, presidente de Analdex, cuando enfatiza: la tendencia de la economía es decreciente y preocupa el desempeño industrial negativo, con el riesgo de profundizarse. Cuadro negativo que llevó a la ANDI a proponer el pasado 3 de abril como estrategia para contener la caída de la industria una agenda para el salto en competitividad. La propuesta, resumida en 9 ítems urgentes, llama al gobierno nacional a que apruebe medidas para garantizar costos de energía competitivos internacionalmente, la evaluación y monitoreo de medidas cambiarias, costos competitivos de materias primas, fomento a la inversión en bienes de capital para modernizar las plantas y ganar competitividad, reglamentar la reforma tributaria para la rápida aplicación de las medidas, una economía más expuesta a la competitividad con medidas de defensa comercial que se estudien con rigor y prontitud, una aduana capaz y competente, generar una política de compras nacionales de competitividad, medidas urgentes de corto plazo en logística, transporte e infraestructura. Apenas una semana después de los 9 reclamos del empresariado, el pasado 15 de abril, el presidente Santos los tranquilizó al presentar ante ellos la estrategia para contener la crisis en ascenso, más conocida como el Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo, PIPE. Aprobación en las medidas económicas que en su conjunto suman un punto del Producto Interno Bruto, es decir, más de 5 billones de pesos. El mismo Estado que el presupuesto nacional del 2013 ya había destinado 43 billones de pesos. En la estrategia se toman medidas para contener la revaluación del peso frente al dólar, según lo requerido por los industriales, pero también se les responde frente a inversión para infraestructura. Se crean líneas de crédito para que modernicen sus equipos, además de suavizarles créditos y garantizar otras dádivas reclamadas, y, como si fuera poco, se eliminan impuestos que los afectan de manera directa, como el representado por los aranceles para la importación de materias primas y bienes de capital que no se producen en el país, lo que les ahorrará 1,2 billones de pesos. Pero al mismo tiempo se trata de neutralizar los efectos negativos que proyecta la crisis económica de Venezuela, al aprobarles a los empresarios asentados en norte de Santander un salvavidas por 100 millones de pesos a través de préstamos muertos de 5 años. Por su parte, el 1 de mayo se puso en práctica el desmonte de parte de los parafiscales que tenían que pagar, dinero destinado para el sostenimiento del SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que le ahorra al empresariado un 5% en sus costos laborales. Valga decir que todo esto sin necesidad de paro, bloqueo de vías, acampadas a la intemperie, huelgas de hambre. Muchas empresas del mundo quebraron. Si la recesión continúa así, los salarios también van a quedar a 1000. A los trabajadores van a despedir y todo en el mundo se va a poner a 1000. El sancocho de la mocha vale 1000 y la cachama de María vale 1000. La masa... Este plan
lo hemos denominado el plan de impulso para la productividad y el empleo, el PIPE, no el plan de choque, simplemente porque el plan de choque tiene una connotación que hay algún tipo de crisis o emergencia, y ese no es el caso. No hay ningún tipo de crisis, no hay ningún tipo de emergencia, todo lo contrario. La economía tiene lo que llaman muchos los fundamentales en muy buen sitio. Los indicadores son muy positivos. Palabras que ocultan una realidad sustancial, la crisis internacional que extiende ya sus efectos sobre la economía de la región, con resultados preocupantes en Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia. Y es que en un mundo cada vez más interdependiente, nadie está exento de las consecuencias de políticas y realidades tomadas y vividas en cualquier rincón del mundo, más aún si en ese rincón están representados los mayores socios comerciales del país, para este caso Estados Unidos y Europa, además de Venezuela. Consecuencia que ahora también se extenderá a mercados menos importantes para el país, como el chino o el de otros países de Asia. De esta manera, con las mayores economías del planeta en franca recesión, no será posible que los industriales nacionales levanten cabeza, por lo cual se puede vaticinar que en los próximos años serán de estancamiento, adentrándose la economía criolla a un desempeño con menores tasas de crecimiento. Me parece que esos intentos y esos proyectos de aumentar la competitividad, de intentar dar créditos subsidiados, etcétera, etcétera, pues son realmente paños de agua tibia, no son medidas que realmente puedan alterar de una manera significativa el retroceso que la industria ha mostrado ya estructuralmente en estas últimas 2 décadas. El campo y la principal locomotora santista. Hoy, de las 4 millones de toneladas anuales de maíz que se consume en Colombia, el 85% se importan. Según Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, luego de firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, han entrado al país 132.000 toneladas de este grano procedentes del norte, lo que ha significado una caída de los precios al productor cercano al 30%. De otro lado, Andrés Moncada, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, manifiesta su preocupación por las importaciones de pechugas estadounidenses, pues estas quedaron sin protección arancelaria en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Para rematar, el presidente de la Federación Colombiana de Productores de Papa, FEDEPAPA, Juan Daniel Pérez, se queja de que la entrada de papa precocida norteamericana está afectando de forma importante a los productores nacionales. Vale señalar que de estos productos no ha entrado, procedente de Colombia, un solo gramo a los Estados Unidos. Y para remate, el crecimiento del petróleo y el carbón, convertidos en los principales generadores de divisas, se desacelera a un gran ritmo. Mientras que en el 2011 su crecimiento fue de 17,5 y 15,3% respectivamente, en 2012 la tasa de variación se redujo a poco más del 6%. Indicadores que deben conservar esta constante, pues si miramos los volúmenes de nuestras reservas pobladas es claro que no somos un país minero ni petrolero, por lo que no debe extrañar que este sector rápidamente languidezca. Y, como si fuera poco, los precios de productos como el carbón amenazan en desplomarse ante una mayor autosuficiencia de Estados Unidos, que con la exportación del llamado gas de esquisto ha logrado reducir su facturación de importaciones de hidrocarburos. Son hechos contundentes, pese a los cuales el gobierno nacional proyecta un crecimiento del 4,8% al finalizar el 2013. Para la ANDI varía entre 3,5% y el 4%. El Banco de la República lo sitúa en el 4%. El FMI apuesta por el 4,1% y Fedesarrollo por el 3,8%, es decir, un mar de optimismo. Claro, para recuperar sus ganancias y obtener porcentajes de crecimiento, los industriales no ocultan las otras medidas que es necesario tomar por parte del gobierno, las que se resume en una palabra: continuar ahondando la agenda de reformas, que sin duda se trata de mayor flexibilización laboral, mayor reducción de costos laborales,
Es decir, que la crisis la pague el pueblo, pues los altos empresarios tienen Estado y gobierno que protege sus intereses y bolsillos. Yo con usted no vuelvo, ni porque fuera tan burro.